Hola a todos, me llamo David Otero Verdaguer y os presento mi práctica para fundamentos de redes. Vamos a hablar de los cables que nos permiten transmisión de datos y en este caso os los he ordenado desde menor a mayor transferencia de datos. Para empezar, el primer cable, el cable más histórico, el cable coaxial, que hoy en día todavía se utiliza para televisión por cable o para vincular antenas a dispositivos de punto de acceso Wi-Fi. Es un cable robusto, resistente al ruido y barato, pero con un inconveniente y es que no permite un gran ancho de banda. Sus conectores son los típicos BNC, tipo N, tipo F. El cable más utilizado para las redes Ethernet sin duda es el cable UTP, un cable barato, flexible, muy fácil de instalar, con conectores RJ45 y que permite velocidades de hasta 10 GB, con una distancia máxima de 100 metros. Si queremos, es un tipo de cable que no es libre de ruido, de problemas con radiofrecuencia o con electromagnética, pero si mallamos el cable se vuelve un cable más robusto, de los tipos FTP, STP o SFTP. En este caso la diferencia es que el cable cada vez está más mallado, pero después se vuelve más rígido y más difícil para pasarlo por canaletas o hacer instalaciones. En el caso de la fibra óptica os pongo dos modelos, el monomodo y el multimodo. El monomodo, el haz de luz se emitiría a través de un láser, está pensado para largas distancias, para evitar atenuación, y el multimodo para menores distancias, y en este caso la luz normalmente suele ser emitida a través de un diodo LED. Los conectores, pues el de punta directa, el de suscriptor SC y el luz en simple o duplex. Es un cable frágil y de difícil instalación. Vamos a hablar de los medios inalámbricos. Los apuntes de Cisco no hablan de IR y IRF de 433-92, pero yo os los quiero comentar porque también considero que se puede transmitir datos a través de estos dispositivos. El IRF 433.92 va cifrado, el IR no. En cambio, después tenemos las que más se utilizan, que es Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee y WiMAX. Wi-Fi para redes de LAN de alta velocidad en las frecuencias de 2.4, 5 y 6 GHz. Bluetooth para periféricos. Zigbee para elementos sensores que necesiten bajo consumo o Internet of Things. Y el WiMAX normalmente se suele utilizar con antenas unidireccionales para vincular sedes o puntos de punto a punto. Riesgos de esta comunicación, pues que si no lleva un buen cifrado está expuesta públicamente, los datos están expuestos públicamente y hay que vigilar. Factores físicos que afectan más a la transmisión de señales, tenemos 5, la atenuación, que es la pérdida a mayor distancia, mayor pérdida, y esto se mitiga pues con repetidores, amplificadores o uso de elementos como la fibra que no tienen esa atenuación como podría ser un cable típico como el coaxial o el CAT6 de Ethernet o CAT5. Crosstalk, que es el problema de la interferencia entre el propio mallado, entre el propio cable, cable que se soluciona con trenzados, por ejemplo. La interferencia electromagnética típica de las fuentes de alto voltaje o de fluorescentes, que se evita con blindajes, apantallamientos o puestas de tierra. La interferencia por radiofrecuencia, emitida, pues bueno, microondas o teléfonos inalámbricos que crean ruido, señal de ruido en este tipo de comunicación, y esto se mitiga con blindaje. Y la propia limitación del medio, pues por ejemplo, lo que hablábamos antes de cables de Ethernet como un CAT5, CAT6, que no llegan a más de 10 gigas y no llegan a más de 100 metros. Esto, por ejemplo, lo supera la fibra óptica. Vamos a hablar de este tipo de cableado, cómo se realiza y para qué sirve un cable directo, un cruzado y un de consola. El cable directo sería para conectar los típicos PCs a switch. En este caso utilizaríamos el estándar T568A o T568B en una punta y T568B en la otra punta, o sea, las dos puntas con el mismo estándar. El cable cruzado que utiliza en una punta un estándar y otro en la otra punta, se pueden intercambiar. Es un cable que está pensado para PC a PC o switch a switch, pero decir que hoy en día esto ya prácticamente todos los interface NIC ya superan esta limitación y permiten utilizar cables directo para esto, para vincular PC a PC o switch a switch. Y finalmente el cable consola, que es un cable para administrar dispositivos como router, switch o puntos de acceso, controladores, que también se pueden administrar a través de web, pero que muchas veces pues, es necesario hacer una configuración a través del puerto consola. Decir que estos cables hoy en día también existen a modo de conexión USB. Después, dispositivos típicos de las redes.
el router, que trabaja en capa 3, enrutando direcciones IP, típico en toda oficina empresarial o casa que utilice Internet. El switch para conectar dispositivos, en este caso es un switch de 24 puertos administrable, lo que permite hacer VLANs, trabaja en la capa 2. Un firewall filtrando paquetes, que además es VPN, que trabajaría en la capa 2, 3 y 4, en este caso con QoS, haciendo un control de tipo de datos que se están pasando, si es voz, si es conexión de telefonía, o en la capa 7, si son aplicaciones, puede hacer un filtrado por URLs, por tipo de aplicación. Un controlador inalámbrico como es el Cisco para diferentes puntos de acceso no autónomos, un punto de autónomo que a mí me encanta, que es Ubiquiti Unify, un punto de acceso ampliable de forma celular, un balanceador de carga típico para balancear cargas en data centers, o el típico patch panel de conexión. Esto ha sido todo, gracias por escucharme, y si tenéis alguna duda podéis hacerme llegar un correo a davidoz@uoc.edu.